enfocado un poco en Primera de Samuel 13, cuando dice que el Señor había escogido a un hombre conforme a su corazón, y era el rey David, ¿no? Y estaba viendo esta transición del rey Saúl, el escogido por el pueblo, a este hombre, al rey David. Una historia siempre bonita, siempre que te lleva pues a pensar, ¿no? Porque si hay un reto, si hay una inquietud en las personas, es intentar pues complacer al Señor y ser de ese corazón, ¿no? Y bueno, todos sabemos la historia. En Primera de Samuel 8 nos cuenta por qué el pueblo empieza una monarquía. Empieza una monarquía por el tema de que el sacerdote estaba mayor, estaba ya Samuel, el profeta estaba envejecido y sus hijos no andaban en los caminos, por tanto le requieren un rey. Y hay un asunto que dice: como tienen todas las otras naciones, vamos a imitar las otras naciones, que no es que les fueran bien, pero cuando no tienes una guianza de parte de Dios, te fijas en los demás, en qué hacen los demás. Y hay ejemplos que son muy buenos para poder seguir, pero hay otros que no son tan buenos. Y casi siempre cuando te tienes que fijar en la gente del mundo y cómo se ordenan y cómo hacen ellos para hacerlo tú, siendo cristiano, pues no está bien. De hecho, al Señor no le agradó esta decisión. Y no es porque el Señor no quisiera que hubiera rey en Israel. En Deuteronomios nos hablan de que iba a poner un rey, que iba a haber un rey con unas cualidades, con unas características. Eso es lo que hay que buscar, las características, las cualidades, la guianza de Dios que está en su palabra, y no seguir nosotros. Y cuando estás un poco dudativo o duditativo o no sabes cómo hacer, lo mejor es pararse, buscar de Dios, buscar una guianza y no mirar hacia cómo hacen los demás o cómo hacen fuera. Está bien siempre pedir consejo, está bien, claro, cuando te fijas en cristianos y en situaciones buenas y pues bueno, pues puedes saber de dónde sale eso, no ser tan vulgares y tan simples. Y entonces vemos que bueno, el Señor le desecha, y también Él ya está advirtiendo que Él iba a escoger a alguien conforme al corazón de Dios. Yo era el pensamiento, iba a haber acabado de esta forma, pero viendo esta situación, yo entiendo una cosa. Yo entiendo que nadie por sus méritos puede alcanzar a Dios. No hay bueno ni aun uno. No hay quien busca a Dios. No hay quien tenga esta inquietud, porque somos una fábrica de pecados. Nuestro corazón constantemente es engañoso. Nuestra mente, ¿cuántas veces no nos dan ganas de nosotros a nosotros mismos poder decir: pero ¿cómo pienso así? ¿Cómo veo yo esto? Y tengo este primer pensamiento que casi siempre es ilógico, irracional, carnal y de esas características, ¿no? Y no te da rabia tú contigo mismo. El otro día decía: yo estoy enfadada hasta conmigo mismo. Hay cosas que pienso, digo, pero yo no tengo que pensar así. Yo no soy así. Y reconduces tu mirada, tus pensamientos, y por eso cada vez que alabamos al Señor, cada vez que abrimos la palabra, cada vez que hay un toque de Dios, como que eso se va colocando en su sitio, se van poniendo en la debida relación para con Dios, y te das cuenta de la personalidad carnal que ataca. Es como ahora nos ha hablado Ramón de estos enemigos, ¿no? De los amalecitas, de los filisteos. Estos llevaban desde siempre. Los amalecitas, los de Amalec, desde que salieron de Egipto al desierto, yo no sé cómo lo harían, pero allí estaban atacando al pueblo. Acababan de salir, acababa el pueblo había una queja, ahí hay una enseñanza, había una queja, hubo agua, cuando golpeó la roca hubo agua, pero en el capítulo siguiente, en ese siguiente día, los amalecitas estaban ahí. Los amalecitas estaban atacando a la retaguardia, aquellos que habla la Biblia
de los que se quedan rezagados, aquellos que están atrás. El diablo viene como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quién devora? A los que se están quedando rezagados, a los que están aislados, a los que no quieren comunión, a los que no están... Entonces el diablo, los amalecitas, así empezaron a atacar y esos han sido enemigos hasta el día de hoy. Los filisteos gigantes hasta el día de hoy. Tenemos unos enemigos que persisten. De hecho, la historia que nos ha contado precede a la que yo voy a contar esta mañana y me estaba abriendo otro panorama. Digo, ¿cómo es la vida del cristiano? Es así. Estos hombres que habían luchado, que se habían ejercitado con David, que estaban desde el principio con él, que se habían forjado, que le conocían, que le querían, que había... Fíjate qué situación, van a la batalla y cuando regresas de la batalla, yo lo estaba viendo y digo, esto es la ley de Murphy. ¿Sabéis cuál es la ley de Murphy? Que si algo se puede empeorar, va a empeorar. Algo está mal, tranquilo, todavía puede ir peor. ¿Te está pasando algo malo? Tranquilo, todavía se puede empeorar la cosa. ¡Qué ánimo! Y llegas a casa, después de un día de estos, que dices, llegas a casa, te quitas la chaqueta, te sientas, dices, ya, y ya no. Este hombre fue peor, y imagínate, él iba con el pensamiento, llego a casa, voy al poblado, ya estaba viendo humo, ya parecía que olía, dice, hoy se le ha quemado la comida a la mujer, y no se había quemado la comida, les habían quemado todo, se los habían llevado, dice, qué mal, ¿no? ¿Qué situación más mala? ¿Eso puede empeorar? Pues sí, porque le querían apedrear. Encima de estar así, dice, y ahora me quieren apedrear, y bueno, el hombre buscó a Dios como él había aprendido y fue y ganó la victoria gracias al Señor, ¿no? Y yo cuando veía esto digo, un hombre conforme al corazón de Dios, claro, no es que David, creo yo, que moralmente, que carnalmente, él tenía unas peculiaridades especiales. Yo creo que no. Yo creo que Dios le escogió. Y Dios cuando escoge de su corazón, no por lo que eres, no por lo que somos, sino por lo que vamos a ser. Porque lo que Dios va a hacer con nosotros va a ser extraordinario. Lo que Dios va a hacer en mi vida y está haciendo en mi vida, y no lo está haciendo ahora, desde el día, porque fue de un corazón amoroso, de un corazón que quería hacer algo. Y él cuando dijo, yo voy a poner un rey y le voy a poner conforme a mi corazón, a mi voluntad, no a la voluntad del pueblo, no al corazón del pueblo, porque es engañoso y mira el desastre que ha habido con Saúl. Le voy a poner conforme a mi corazón y voy a escoger a alguien que nadie hubiera escogido. De hecho, cuando van a casa de David, de su padre Isaí, a este ni contaban con él, ¿es así? Era el más pequeño, el menos valorado, empezaron por el mayor, eso que en lo que nos fijamos todos, pues si queremos un rey tiene que ser con esta constitución, con estas maneras, ya estás buscando algo natural. A mí si me habla de algo esta clase, Dios en este último tiempo, es que cuando yo pienso de una forma carnal, mis ojos observan algo de una forma natural, es casi siempre fracaso en mi entendimiento. Dios tiene otro corazón. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Si Dios me ha escogido a mí, te ha escogido a ti y estamos aquí, es porque nadie lo hubiera hecho. Seguramente yo soy el más inadecuado para estar aquí a los ojos de muchos, pero Dios, porque Él quiso, por su misericordia, por su corazón, escogió a alguien de estas características, no por ser mejor, no porque lo merezca, no por ningún atributo mío, ¿me entendéis esto? Personal. Y David tampoco. Y si vamos así, cuéntame cualquier situación, cualquier persona de la Biblia, que pueda ser por sus capacidades. El gran Pablo de Tarso, Saulo, ¿no? Pablo, fíjate, asesino, perseguidor de la iglesia, un hombre que no le hubiera escogido nadie, ni los propios cristianos.
Y el Señor le escogió y dijo, vas a ver, yo te escojo para anunciar el Evangelio y verás lo que te queda por vivir. Entonces, en esta historia yo quiero ver un poco el transcurso de un poco de la vida también de David. De David se pueden aprender muchas cosas. De David, un hombre ejemplar como pocos, porque Dios le escoge para esto, para ser ejemplo en muchas características, en muchas formas. De hecho, estos salmos, los salmos profundos que escribe David eran en esta persecución, en esta situación, en la cueva de Adulán. Ahí hay unos salmos, que yo por aquí los tengo algunos apuntados, que son profundos, de verdad bonitos, que los cantamos y a veces no sabemos cuál es su trayectoria. Por eso hace poco hablábamos de cuando estamos haciendo este trabajo, cuando hemos compuesto canciones, que Dios nos ha dado las canciones, ¿en qué momento han sido escritas? ¿En qué momento han sido? ¿Habéis oído de esta de Estoy bien con mi Dios? Estoy bien con mi Dios, una canción simple, aparentemente ha perdurado en el tiempo, pero es un hombre que en un naufragio había perdido a su mujer y a sus 3 hijas, ¿no? La mujer no, las 3 hijas. La mujer, pues fíjate, y la mujer. Pero cuando volvió a hacer, él las mandó a Londres, creo que era, o a Estados Unidos desde Londres, y en ese trayecto se hunde el barco y se queda sin sus 3 hijas. Y él iba de misionero, es inentendible. Y cuando él hace otra vez la travesía él solo, en ese punto suenan los claxon del barco, la bocina, recordando que ahí en ese punto había sido el naufragio, que había perdido eso. Y a este hombre le viene una alabanza, fíjate, una adoración, un algo que dijo, Señor, está bien. Estoy bien contigo, está bien, no hay reproche, no hay el porqué, no hay... Eso solo tiene que venir de ¿en quién te fijas? ¿Cómo te fijas? ¿Qué ejemplo podemos encontrar? Este es el camino por donde el cristiano anda con su Dios. Este es el camino por donde anda, y de los momentos profundos, casi siempre amargos, salen los mejores cánticos, las mejores oraciones, las mejores... ¿Sabes por qué? Porque estás tan despegado de la carne. Hace poco, ya hace 1 año y pico, cuando estuve en el hospital y estuve otra vez muy malo, y me vinieron de la convención a visitar, había un pastor y me decía, Rufino, ¿qué sacas de esto? Digo, hay una cosa que me da miedo. Digo, sí, digo que no valga para nada seguir siendo, volver a lo que les pasó a esta gente. Es que somos así. Cuando estás postrado, cuando estás en debilidad, eres fuerte en el Señor. Cuando estás pletórico, lleno de fuerza, de capacidad, de arrogancia, de que tú puedes, tus fuerzas te juegan malas pasadas. A esta gente le pasó eso. Esta gente había estado formados, forjados, con David, con el rey soberano, con un hombre ungido, y sabían. Y les volvió la miseria cuando lo pasaron mal. Ahí en el día de la prueba se manifiestan los corazones, ¿no? En el día de la prueba se manifiestan los corazones. Esta gente que empezaron de esta forma, mirar, en el 1 de Samuel 22... David, ya en el 21, por esto hay detalles en los que a mí me confirman que David no es ese personaje en la carne en el que nos tenemos que fijar, porque él tenía muchos déficits, porque estaba sujeto a una naturaleza carnal. Y el que me diga lo contrario, miente. El que diga que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Entonces, esto de anhelamos santidad, queremos ser santos, el camino es la santificación de nuestra vida, y un día cuando nuestro Señor venga se cumplirá. Ahí vendrá por su esposa, por la iglesia, y no la va a llevar con mancha ni arruga. Ahí va a haber una transformación gloriosa. Hasta entonces, y no es por justificar nuestra naturaleza, es por entenderla y golpearla, y no golpear como el que golpea el viento, sino saber dónde das
Saber que hay que reprender pensamientos, saber que hay actitudes que no le agradan a Dios, saber que hay eso, y contra eso es contra lo que nos tenemos que rebelar, no entre nosotros, sino contra el pecado. Nuestra lucha es contra el pecado personal, el que me asedia a mí. Y cuando yo consigo vencer y andar en victoria, soy una bendición para el que esté a mi lado. No voy a buscar que tú seas una bendición para mi vida, porque yo estoy mal y necesito de ti. Tú tienes una responsabilidad conforme a tu vida, conforme a Dios. Y aquí dice que David huye de Saúl. Cuando huye de una forma tan injusta, puede ser, una forma tan desagradable, este hombre huye, y en esta huida, que también es recomendable, hay un dicho que dice que huir es... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Huir de qué es? De cobardes, ¿no? Pues me río yo, los cobardes viven más que los valientes. Huir es una buena estrategia. Hay de cosas que literalmente hay que huir. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, ¿no? Huye de las pasiones juveniles, huye de la pasión juvenil, está en la arrogancia, en el poder, en el protagonismo, en estas cosas que a todos los jóvenes les gusta tener y a los no tan jóvenes. Huye de estas cosas, hay que saber huir. En Primera de Reyes hay una historia que también Elías, gran hombre de Dios como pocos, el gran profeta de Dios como vamos. Y este Elías, cuando Jezabel dijo que le iba a matar, ahí mismo en el capítulo 19, al principio, dice que él huyó para salvar su vida, literalmente. Le dijeron, te van a matar, y dijo, pues yo salgo huyendo. Y huyó para salvar su vida y fue a una cueva donde tuvo una experiencia con Dios en esa huida. Dios no le dijo, bueno, ¿qué haces aquí, Elías? Y digo, bueno, señores, que... Pues, y tienen su relación con Dios. Aquí, en esta situación, dice que el rey, que todavía no era rey, que David huye de Saúl, y en esta huida hace cosas que aparentemente no están bien. Dice que él mintió. David mintió a los sacerdotes. David se hizo pasar por loco en Gat. Dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió estar loco. En medio de ellos arañaba las puertas y dejaba que la saliva le corriese por la barba. Se hizo el loco, mintió. En la huida, este hombre, bueno, pues un hombre conforme al corazón de Dios. No le quiero, ni puedo, ni debo descatalogarle a él o quitarle los méritos que David tenía, pero sí creo en la misericordia de Dios, sí creo en la gracia de Dios, sí creo que Dios llama conforme al corazón de Dios. Y yo voy a hacer algo en medio de este pueblo. Es la historia, es la naturaleza de nuestro Dios. La naturaleza de nuestro Dios, ¿cuál es? Desde el principio de la historia de la nación, una nación de donde no había nación. Sabéis que los saca de Egipto a este pueblo hebreo que estaban siendo esclavos. Y el Señor dijo, voy a hacer una nación donde va a ser representativa de mí. ¿Y a quién escogió? Podía escoger a cualquier imperio. Mira los egipcios. Egipto en aquel entonces era todo, y había sabios, y había gente, y podría haber dicho esta. No, escogió lo que no era. Hay un texto en Isaías muy bonito que dice, antes de dar a luz y de los dolores ya naciste. ¿Quién ha visto esto? Decía, así soy yo. En Isaías 66 hay un texto precioso, dice, así soy yo. Lo natural que es tener los dolores, dar a luz y tal, pues yo lo hago al revés. Yo soy capaz de dar a luz antes de que estés con dolores de parto. ¿Quién ha visto esto? Esto lo vemos nosotros, que de un pueblo que no era pueblo, el Señor hizo un pueblo. Una nación que hasta el día de hoy, aunque dicen que en el 1948 se instituyó como nación, ya era.
ya era de antes, ha habido un reconocimiento de Israel, el pueblo hebreo. El Señor hace esto. El Señor lo tiene en su corazón, conforme a su corazón instituyó hombres, sociedades, generaciones, ¿no? Muy bonito todo. Y de esta forma dice que va a escoger a este hombre y dice que partió de allí a la cueva en el 22 y se refugió en la cueva de Adulán. Encontró un refugio. En la huida encontró un refugio. Yo sé que comparativamente, y espero que me entendáis, y no quiero tampoco espiritualizar nada, pero sí hay una similitud. Yo veo y quiero ver una similitud, porque Dios es así. Dios lleva unos patrones, lo va haciendo así. También cuando va a constituir la Iglesia, ¿con quién la constituye la Iglesia el Señor en el libro de los Hechos? ¿Con quién? Escoge a unos discípulos que nadie les hubiera escogido. Escoge a una serie de personas que nadie las hubiera escogido. Galileos, gente muy vulgar, gente sin estudios, sin letras, cuando ahí al lado estaban fariseos, estaba el Sanedrín, estaban los escribas, estaban los intérpretes de la ley, había personas entendidas, y no todos eran malos. Y no todos eran malos. Está José de Arimatea, está Nicodemo ahí, y no todos eran malos. Él podía haberse previsto de esta gente, no lo hizo así. Dice que a lo vil, a lo menospreciado, así empieza la carta a los Corintios. A lo vil, lo menospreciado, lo que no era. El Señor lo tenía en su corazón. Dices, hombre, tenía en su corazón cambiar a esa persona, ver su misericordia, extender su gracia. Que la mente humana, esto es locura, dice, porque en la sabiduría de Dios, a Dios no le agradó que el hombre por su sabiduría fuera salvo, sino por la locura de la predicación del Evangelio. Él lo quiso así. Entonces la palabra hay que predicarla. Dice que en esta cueva de Adulán, que era una cueva grande, una cueva donde era difícil el acceso. Dice, es difícil el acceso, pero es grande, no cualquiera podía ir, es muy fácil de defender. Son cosas que parecen que no, pero sí. Un sitio donde tiene cabida para mucha gente, pero el acceso no es tan fácil, es un camino estrecho por el que hay que entrar. Fácil de defender. Esto es bueno. Y dice que en esta cueva se le unieron, estamos en el 22:2, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Buena congregación, buen equipo, buena banda, como decía antes Ramón, buen equipo. Y el Señor iba agregando, como dice, ¿no? Hay comparativa, ¿no? El Señor iba trayendo a la Iglesia los que debían de ser salvos, los enfermos, los arruinados, los menesterosos, porque los sanos no necesitan médico, sino los enfermos, los endeudados, los fracasados, los que veíamos que no tendríamos futuro, los que veíamos... Yo tuve una experiencia que nunca se me ha olvidado. Tuve un día una experiencia de estar en Madrid, en una calle, con algunas personas, y dije, y era muy joven, y dije, y esta va a ser mi vida, ¿no? Qué vida más... No sé cómo explicarlo ahora, pero sí me vino un desazón, una vida infructuosa, una vida decadente, ¿no? Como diciendo, ya no puedo. Yo no sé si te has sentido así alguna vez, pero una de estas, como una condena sobre mi vida de que no iba a ser nada ni nadie, que iba a ser
yo no sé lo que podría haber sido. Ya te digo, yo era muy joven, pero eso me vino. Y yo no sé, como que Dios a veces me lo hace recordar. ¿Te acuerdas de aquello? Dios, sí. Yo pensaba que no iba a conocer mundo, ni a nadie, ni nada. Bueno, me vi tan reducido ahí a un bordillo, en un barrio, en un sitio. Y gracias a Dios que no fue así. Pero me lleva este texto. Todos los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, y él llegó a ser el jefe. Jefe de... no es tan fácil llegar a tener un reconocimiento de este tipo de personas. David ahí debería ser... yo no me lo imagino ahí, aquellos tiempos serían muy complicados. Lo que sí sé, que en aquella situación, allí llegaron a haber, ¿sabéis?, 400 hombres en esa cueva. Imaginaros, había 400 en una situación de vida que ya el comer sería un reto diario, ¿no? Todo sería un reto. El comer, el organizar, el hacer sus necesidades, el bañarse, el limpiarse. Todo haría falta lo que hace falta en cualquier sitio donde se congrega mucha gente. Orden, capacidad de liderazgo, querer. Y hay algo importante, porque la Biblia nos habla del pecado de David, nos habla de situaciones de grandes hombres que eran complejas, pero no nos está hablando que en esta cueva, en este sitio, hubiese enfrentamientos. Sí había desazones, sí había momentos difíciles, pero no, o sea que era algo de Dios. Porque la gente llegaba y no se iban, se quedaban. Venían y se quedaban. ¿Qué verían en esta cueva? ¿Qué verían? El que más tiempo llevaba allí con ellos, veían a David, que David estaba casi todo el día llorando, luego yendo a cazar para traer la comida, pero llorando, cantando salmos. Un hombre que estaba apesadumbrado, había dejado a la familia, le perseguían injustamente, él no había buscado esa situación. Y hay una de las cosas que yo siempre la tengo como clave para que algo vaya bien, y son las pretensiones. ¿Sabes? Hacer algo con una pretensión. Casi siempre hacemos algo con pretensiones, ¿no? Queremos que nos vaya bien, queremos ser reconocidos, queremos, y eso te obliga a algo, ¿vale? Esto es algo, yo creo que de Dios, cuando haces las cosas sin pretensiones, porque es lo que tienes que hacer, que a Dios le agrade, y aquí nadie, él no sabía que iba a ser el rey. Él no estaba allí liderando a esta gente porque quería ser reconocido. No había una pretensión en su vida, y al final fue más allá de lo que nunca él hubiera imaginado ser. Las pretensiones, hay que tener cuidado. Y el vivir allí, como os digo, era un reto diario. Era un reto diario estar allí. Y bueno, y como en todos estos lugares, como dice aquí en el texto, dice que llegó a ser su jefe y había con él como 400 hombres. De allí se fue David al Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí, voy a quedar ahí. Dicen los historiadores, no hay datos concretos, pero viendo un poco el reinado de Saúl y demás, bueno, que estuvo en esa cueva durante 7 años viviendo. 7 años en unas características bastante complejas. Y para ellos, esto es bueno, ¿cómo llamaban a la cueva de Adulán? Ellos la tenían como el lugar fuerte. Esto es bueno. Era una cueva en la montaña, una cueva grande, a las afueras ahí de Jerusalén creo que estaba, y era una cueva, pero para ellos era el lugar fuerte, para ellos era el sitio donde estaban haciendo una nueva vida, donde estaban aprendiendo cosas importantes. Y como te digo, en todas estas situaciones hay pruebas.
hay pruebas, ¿no? Ellos viven una prueba cuando tienen la oportunidad, lo tenía aquí apuntado, pero viene en segunda de Samuel, cuando tienen vamos a ver, la oportunidad de matar a Saúl. Primera de Samuel 24, ahí en primera un poco más adelante. Perdona la vida a Saúl. Salen cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron: David está en el desierto, en En-Gadí. Tomó entonces Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel y salió a buscar a David y a sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Al llegar a un redil de ovejas junto al camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que Jehová te anunció. Fíjate que es el consejo de estos hombres. Yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. Le están diciendo: aquí le tenemos. Vamos a matarle y nuestra vida va a cambiar. Ya es el momento. Vamos a salir de la cueva, empezaban ya con sus pretensiones. Este hombre fue a hacer sus necesidades y allí le agarraron. Sabemos que David no quiso hacerlo así, no pudo hacerlo así. Yo me imagino, él supo interpretar la palabra, él supo que la venganza no era de él, él supo que no era el momento de hacerlo de esta manera, que Dios iba a poner el momento, y él lo tenía claro. A veces vivimos todos la misma situación, las mismas circunstancias, pero unos los tienen claro y los otros lo tienen clarete. Unos lo tienen claro y los otros no lo tienen tan claro. ¿Y se manifiestan qué? En estas actitudes. No, pues el Señor, cuidado, aquí le tienes, el Señor vamos a vengarnos, ¿no? Vamos a vengarnos. Dice: oye, es que si le matamos, se nos quita ya la situación. Dejamos la cueva, dejamos esto y vamos a vivir mejor, ¿vale? Se puede razonar esto. ¿Te imaginas esa noche? Cuando volvieron a casa, al lugar fuerte, ya no era el lugar fuerte, ya era la cueva. Ya la cueva, ya se te vino encima otra vez. Lo que ayer era el lugar fuerte y oías a David y estábamos todos tan contentos, hoy, por no hacer lo que tú crees que habría que haber hecho, ese lugar vuelve a ser, ¿me entendéis? Una cueva. De los lugares, lo importante, ¿sabes lo que es? Las personas. Los lugares no tienen, entre comillas, tanta importancia como lo tienen las personas. ¿Quién ha vivido de aquí en una casa sin luz, sin agua y en condiciones precarias? Algunos hemos vivido en esas condiciones. Allí levantan la mano más de uno. Y si Dios está en medio, si hay un propósito, si la gente... ¿Sabes? La humildad une mucho. Incluso, digamos, una cierta pobreza, falta de recursos, une mucho. El dinero, cuando hay, crean casi más problemas. Yo no sé por qué será, ¿no? El amor al dinero y estas cosas entre las familias. Conozco muchas familias muy humildes, numerosas, y están unidas. Conoces otras que son menos numerosas y cuando hay dinero por medio se matan, ahí hay algo, ¿no? Aquí eran menesterosos, pobres, no les faltaba de comer y no les faltaría la situación, y fueron probados. No es la única vez, Esto
más adelante dice que otra vez en el 1:26 dice que estaba durmiendo y podrían haber hecho lo mismo, y David se mantuvo. David mantenía una directriz por encima de agradar a los que estaban con él. Cuando se saben hacer las cosas bien y no se hacen, todos sabemos lo que es. Santiago habla, ¿no? Aunque a ti no lo entiendas, no buscamos ofender, pero tampoco buscamos el agradar. Sabiendo que no están bien las cosas, este hombre se mantuvo íntegro, es la palabra, íntegro. Los demás, hombre, pues es el momento, si todos lo hacen, sí, pero yo no. Yo no voy a tocar al ungido del Señor. El Señor le ungió y va a tener su tiempo de ponerle y de quitarle. Y cuando le quite, estaremos fuera de la cueva. Y hasta que no. Y hubo esta otra situación, que estaba durmiendo en el campamento con la lanza, con su ejército, y David va y le quita la lanza, ¿sabéis? Le quita la jarra, porque Dios estaba en esa situación y dice que les hizo dormir de un sueño muy profundo para que no se diesen cuenta. Y los que estaban con él decían lo mismo: hoy ha entregado Dios a tus enemigos en tu mano, ahora pues déjame que lo hiera con la lanza, lo clave en la tierra de un golpe y no hará falta un segundo golpe. Decía el otro, estaba con ganas de la venganza. Y David dijo, no sea así, que no, que nosotros no nos conducimos así, que no hacemos así las cosas. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno este hombre. Por eso era un hombre que se estaba forjando conforme al corazón de Dios, hasta que sepa lo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso hay tantas semejanzas, ¿no? ¿Os acordáis en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, al final de él, el Señor había mandado a los discípulos también a evangelizar? Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerles preparativos, pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías, recurriendo a la palabra, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. La venganza nunca tiene sitio, ¿no? Es el decir, no sabéis de qué espíritu sois. El Señor estaba forjando también a sus discípulos, ¿no? Esa noche era para ellos una cueva, ¿no? Nuestro Señor dijo, Mateo 11, cuando estas palabras que nos persiguen, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, y yo os haré descansar, ¿no? Vemos similitudes, muchas, entre cómo el Señor forma a personas, a discípulos, su iglesia, con unos principios, con la palabra, ¿no? Y en 2 de Samuel 23 damos el salto que todos esperábamos. Todo tiene su tiempo. Y aquí hay el tiempo ya de que aquellos hombres pasan a ser de estos menesterosos, de estos endeudados, de estos amargados de espíritu, a ser conocidos como los valientes de David.
los valientes de David, gente con unas características especiales. También aquellos discípulos de nuestro Señor que eran estos galileos, que hablaban de ellos despectivamente, fueron al final los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy estamos en sus doctrinas, basados, ¿no?, en la forma, porque Dios lo quiso así. Y vemos que Él escoge a muchos, como el Señor tenía muchos discípulos. El Señor tenía muchos discípulos que le seguían y le seguían muchos, y Él les estaba reconviniendo, enseñando. Hubo 12 de un significado importante, ¿no? Les conocemos. Hace poco hablamos de esto, sería bueno que se nos quedasen en la mente, en el corazón, sabiendo, y es fácil, porque si Juan y Jacobo eran hermanos, Andrés y Pedro también, Felipe es el que da a conocer a Bartolomé, el Judas Iscariote, estamos hablando de Leví, Mateo, ¿no? Bueno, pues todos tienen unas características, es mucho más fácil conocerles. Tomás, el que le negó, ¿no? Y ahí están estos 12 discípulos, ¿no?, que con sus características, y ninguna de ellas resaltaba de una forma especial. Uno resaltaba en una cosa de los demás, aunque todos eran raros, incluso Simón el celote, que este era un nacionalista de estos fuertes, y el único que no era Galileo era Judas, el que le entregó al Señor. Pero aquí también es importante, y este detalle es porque todos los valientes los relata por nombre, y entre ellos había 3. Entre ellos había 3 de unas características especiales. Estoy hablando de David y estoy hablando de nuestro Señor. Nuestro Señor había entre ellos, porque Él quiso, 3 con unas características especiales, que se llamaban Juan, Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro, donde el Señor les lleva en momentos especiales, escogidos. Ven tú y tú. Y era en la transfiguración, en Lucas 9 viene, la transfiguración, en la resurrección de una niña, de la hija de Jairo, estos 3 están, en el huerto en Getsemaní, estos 3 son los que les lleva aparte. Es así. Había estas personas que eran de unas características para el corazón de Dios especiales. Aquí en los valientes de David había estos 3. En el 23:8 habla de Josep, Basebet, de Eleazar y de Sama. 3 personas importantes, 3 personas que tenían hasta nombres que califican algo. En aquel entonces era muy importante cuando les ponía los nombres a las personas, tenía un significado. Josep, el primero, significa hace que la gente vuelva. Qué bueno, ¿eh? Hace que la gente vuelva. Eleazar, a quien Dios ayuda. Y Sama, obediente. Estos 3 eran especialmente valientes. ¿Qué hicieron con la ayuda del Señor? Dice que Josep el primero mató a 800 hombres en una ocasión. Esto es un milagro, esto con la ayuda de Dios. A 800 hombres en una ocasión. Dice que, pone aquí, Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí para la batalla, y los hombres de Israel retrocedían, muchos retrocedían. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. La espada y él eran una. Esto es un milagro también, ¿no?
es normal, se le cansó la mano, pero la espada le quedó pegada ahí, defendiendo la situación. Al que Dios ayuda, le dio fuerzas para seguir en esa situación. Y el pueblo se retiraba. Aquel día Jehová dio una gran victoria. El Señor es el que dio la victoria a este que se quedó allí. Dice, y el pueblo volvió tras él tan solo para recoger, como nos hablaban antes, el botín. Hay muchos que retroceden, pero luego cuando las cosas van bien, vuelven. Cuando las cosas van bien, vuelven. Vale, venga, recoge el botín, porque se reparte. Después de este, Shama, el obediente. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo huyó otra vez. Hay unas características aquí. El pueblo, cada vez que se ponían las cosas difíciles, huía y volvía. Estamos hablando de aquellos que se criaron en esta cueva, Y huyó delante de los filisteos, pero se paró en medio de aquel terreno. Este hombre, valiente, y dice, lo defendió y derrotó a los filisteos. Y así dio Jehová una gran victoria. Hombres de convicción, de valentía, a los que Dios ayudó, porque no es lógico, no es natural, no es entendible. ¿Es así? ¿Quién se pone delante de 800 y mata a 800 hombres en una ocasión? Que este había matado a otros 300 en otra. No hay hombre fuerte, no hay hombre con esa capacidad. Dios estaba con él. ¿Quién es el que, peleando con una espada, y se le cansó la mano y el Señor no permitió que la dejase, sino que sí, Dios estaba con ellos? ¿Quién es ese que defiende un campo de lentejas cuando todos se van y él? Bueno, pues este se quedó y venció. Dios les ayudó, Dios estaba con ellos. No es lógico, no es lógico. Lo nuestro no es lógico, lo nuestro no es normal. Cuando queremos hacerlo lógico, normal y ¿cómo diría? Y natural, creíble, yo creo que estamos descendiendo. Lo nuestro es milagroso. La gracia de Dios. Dios no se puede negar a sí mismo, ¿sabéis? Es misericordioso siempre. Su misericordia está con nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí? Porque lo merecemos, porque somos muy buenos, porque agradamos a Dios, por su misericordia, por su amor, por su gracia, porque Él es fiel a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo y Él es misericordioso en esencia y lo manifiesta con nosotros. Él es la gracia y la manifiesta con nosotros. Él es lo que es y nosotros somos lo que somos, lo que somos. Entonces, como os digo, esto es lo que nos enseña en esta situación. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Milagro. Entonces, cuando hablábamos de este hombre, también hablé de los salmos que escribió allí en esta cueva, de cómo su relación con Dios le marcó para toda la vida. Y es algo que nosotros deberíamos aprender. La última oración de nuestro Señor Jesús, Juan 17, dice, yo en ellos, tú en mí, una comunión que tenemos que aprender. En 1 Corintios 1:30, cuando hablaba antes, aquí viene el texto considerar pues
ya en el 26, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Es su corazón, ¿entendemos? Es su corazón, escogió eso. Nosotros somos del corazón de Dios, pero por estas características, por lo vil, lo menospreciado. A eso escogió Dios, eso estaba en su corazón. ¿Para qué? Para manifestar sus bondades. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él estamos, porque Él se ha acercado a nosotros. Como decía Juan, primera de Juan, no le amamos nosotros a Él primero, Él nos amó a nosotros primero. Y esto tiene que ser recíproco. Cuando Él nos ama, cuando Él trae su misericordia, cuando Él nos sana de estas miserias, de estas vilezas, de estos pecados, nos tenemos que volver a Él con un corazón de gratitud, con un corazón de valentía, con un corazón honesto. Nos tenemos que volver a Él, no queda otra. Él es lo que ama. Él nos ha amado para esto, para tener una comunión con Él. Dice, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tenemos que gloriarnos en Él, de decir, Él lo ha hecho, Él nos ha escogido. Yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Hay muchos libros. Igual tenemos ahí alguno que pone la iglesia conforme al corazón de Dios, ¿vale? El matrimonio conforme al corazón de Dios. Sí, pero no está hablando de que un matrimonio en sí mismo sea lo que a Dios le agrada. No, hay miseria ahí. No es la iglesia, es cuando su corazón se manifiesta. No sé si entendemos esto. Y nosotros nos volvemos a Él. Eso es. Porque Él quiere que haya matrimonios, sí, es de su corazón. Él quiere que haya iglesias, sí, es de su corazón. Él quiere que haya, sí, es de su corazón, es de su voluntad. Por eso las hay, ¿no? Pero estas no se tienen que jactar. No tenemos que... la solución no es casarte. La solución no es casarte porque a Dios le agrade. La solución es que ese matrimonio agrade a Dios, ¿sabéis? Sea recíproco para con Dios. Que la iglesia busque a Dios, no se gloríe en sí misma, busca a Dios en su palabra. Para el que se gloríe, gloríese en el Señor, en su obra, en lo que Él ha hecho. ¿Sabes? Dice que esta sabiduría no puede venir del mundo, porque por el mundo, por la sabiduría no se conoce al Señor. Todo lo que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, pues por este amor, por este corazón que Dios tiene, estamos aquí. Somos hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios. Todos. Todos somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, porque Él ha derramado por nosotros su vida. Él nos ha amado, somos de su corazón, ¿no? Nos ha amado hasta dar su vida. Somos de su corazón. Tú estás aquí porque eres de su corazón. Dice Carmen, tú eres una mujer conforme al corazón de Dios. Dice, ¿quién? Yo, sí. Él te ama, te bendice, te da. Es lo que Él quiere hacer. Él es así, no se puede negar a sí mismo. Aunque nosotros somos infieles, dice así el texto, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Aunque yo sea infiel, ¿cómo te quebranta esto, no? Dice, Señor, pues solo me puedo gloriar en ti. No en mis actitudes, en mis hechos, en mis desechos. Solo en ti, porque tú eres pues todo lo que eres. Y no se nos... Vamos, nunca puedes exagerar. Puedes exagerar de cualquier cosa, de cualquier situación. Puedes ser un exagerado en cualquier área de la vida, menos en los atributos de Dios. Nunca puedes exagerar. Siempre nos quedaremos a las puertas.
Muchas veces hasta, por eso el Señor dice, no repitáis tanto, no hagáis vanas repeticiones. Orar en el Espíritu, en el entendimiento, con un entendimiento, ir más allá. Es bueno nuestro Dios, amén, más que bueno. Bueno es lo que nosotros podemos entender. Su misericordia es para siempre, su fidelidad eterna es. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a orar y vamos a alabar al Señor como a Él le agrada.